pueden ver después de 300 ml. Y que dice, nuestro libro más de 500 es perceptible, ¿no? Pero yo creo que menos puede ser. Primero se escuchan, pues, definitivamente disminuciones de los campos pulmonares, ¿no? Con ausencia del murmullo vesicular, y eso va aumentando progresivamente, ¿no? Evidentemente más de 500 ml ya hay una clínica muy establecida. Y veíamos los desmanes pleurales, pueden ser exudativos y transudativos. Y vamos a ver, por favor, el 26. Un 26. Por favor, el 26. Ahora vamos a ver qué es lo que produce el desame. Aquí están los mecanismos. Uno de los mecanismos fundamentales es el aumento de la presión hidrostática. Obviamente, mayor fuerza, mayor salida de líquidos. Y eso es así, no vamos a discutir. Es muy fácil de ver. Otro, aumento de la presión intrapleural negativa. Es decir, está aspirando más, digamos, cantidad de líquido, porque la presión negativa en el pulmón es importante. Y no es que les diga que sea aspirativo, sino que puede aumentar tanto la presión negativa que va a generar que vayan muchos, el líquido pueda movilizarse fácilmente a lo que significa ¿cómo se llama? La cavidad pleural. Entonces, la presión negativa es importante, mientras mayor presión negativa puede haber, obviamente, mayor posibilidades de presentar un desame. Aumento de la permeabilidad capilar en la mayor parte del cuerpo, reducción de la presión oncótica del plasma, coroidosmótica del plasma, y la reducción o disminución del drenaje linfático. Eso es importante. Son 5 causas, ¿no? Muchos de ellos aparecen en 2 o más presentaciones, ¿no? Entonces, lo que puede suceder, aumento de la presión negativa, presión hidrostática aumentada, entonces esas cosas pueden irse añadidas. Pero aquí vamos a ver en los desames, hemos dicho hay 2 tipos de desames, transudativo y exudativo. El exudativo es el más denso, si quisiéramos decir. Las proteínas se hallan presentes en una gran cantidad, eso es importante. Segundo, que vamos a tener exámenes complementarios de laboratorio, como por ejemplo lo que significa la deshidrogenasa elástica, que aumenta, ¿no? Entonces va a valores mayores. La siguiente, por favor. En cambio, en los desames pleurales transudativos prácticamente son líquidos citrinos, ¿no? Sin lo que significa celularidad y sin lo que significa proteínas. Las proteínas vienen de la celularidad, sobre todo la muerte de las paredes celulares. Bueno, vamos a hablar de las causas de los desames transudativos y exudativos. Hablamos de lo líquido, ¿no? Vamos a encontrar en insuficiencia cardíaca, en los pacientes con cistosis. Vamos a encontrar en síndrome nefrótico, cuando hay hipoalbuminemia, cuando hay retención o sobrecarga de líquidos, cuando hay procesos de embolia pulmonar, cuando hay colapso pulmonar y el síndrome de Meigs, que es un síndrome que se asocia a la parte ginecológica, a los tumores de ovario. Bueno, esas son las causas de desames transudativos. ¿Qué quiere decir el transudativo? No tiene esa cantidad de proteínas, no tiene la celularidad que hemos visto. Bueno, y por lo tanto van a tener menos compuestos, ¿no? Solamente el líquido es lo más importante. Los exudativos los podemos clasificar en malignos y benignos, ¿no? Hemos hablado que el desame exudativo en general es producido por un proceso infeccioso o puede ser también producido por un problema pulmonar. Eso es fundamental. Entonces vamos a hablar de eso y podemos decir... Vamos a decir que hay desames exudativos malignos y benignos. Hace rato o el día de ayer hablábamos de un desame exudativo que es maligno, el mesotelioma. El mesotelioma que tiene una característica, pese a que en su denominación es OMA, termina en el sufijo OMA, es un cáncer maligno. Y ese es el más frecuente que tenemos en la pleura. Obviamente ya hemos dicho también que hay metastásicos de otros órganos del pulmón principalmente.
pero también vamos a ver que hay linfomas como causa de desmanes exudativos, ¿no? Carcinoma de pulmón, que está metastásico a pleura, linfoma y mesotelioma. El mesotelioma es propio de la pleura. Siguiente, por favor. Los infecciosos, obviamente les dije, la naturaleza de infección es importante. La tuberculosis, los desmanes paraneumónicos, ¿no? Que están pegados a los procesos neumónicos. Ahí tenemos el empiema pleural, que es la presencia de pus en gran cantidad, ¿no? Tuberculosis, ya hemos dicho, micosis, virus y parásitos. Lo más importante, obviamente, son las infecciones paraneumónicas, ¿no? Las infecciones neumónicas que dan desmanes, paraneumónicos. Bueno, ahí tenemos los infecciosos. Los relacionados con colagenosis vasculares, artritis reumatoidea, enfermedad de Wegener, lupus eritematoso y síndrome de Krug-Strauss. Quiero decirles que estas patologías son poco frecuentes, las de Krug-Strauss y las de Wegener, ¿no? Vamos a ver que la artritis reumatoidea es una de las causas principales de lo que significa los desmanes vasculares, ¿no? Relacionados con eso, ¿no? En cambio, el lupus eritematoso también. Entonces, es importante. Entonces, el síndrome de Krug-Strauss es una vasculitis en realidad, ¿no? Es una vasculitis que va a producir obviamente también un desame, ¿no? Bueno, los relacionados con trastornos respiratorios y digestivos, la perforación esofágica, el acceso sufrénico, pancreatitis, quiste pancreático, síndrome de May. Estos son trastornos con desmanes relacionados a otro tipo de órganos, ¿no ve? Como decíamos, la perforación esofágica o una peritonitis con un absceso sufrénico que le produce un desame pleural, ¿no? Entonces es importante. Entonces, vamos a tener el síndrome de Meigs, ¿no? El síndrome de Meigs. ¿Qué es el síndrome de Meigs? Es un problema de un tumor, un desame pleural y un problema de lo que significa la parte ginecológica, ¿no? Eso es importante, ¿no? En los ovarios, ¿no? Están asociados a problemas ováricos o a problemas también de la parte uterina. Bueno, entonces el síndrome de Meigs es importante, es un tumor de ovario que produce ascitis en la parte abdominal y también produce hidrotórax, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Bueno, ahí tenemos las patologías que se encuentran asociadas. La siguiente, por favor. Otros, el quilotórax. Ay, es importante por lo que significa el desame de la linfa, ¿no? El quilotórax, por lesiones traumáticas principalmente. La uremia, la sarcoidosis, injertos coronarios, traumatismos, radiación, la embolia pulmonar. Vamos a ver también las amiantosis. Y vamos a ver otro síndrome, que es el síndrome de Dressler. Ese síndrome, que es un síndrome de inflamación o de una pericarditis en el saco pericárdico. Ese es el síndrome de Dressler. Entonces eso pueden producir pues desmanes a nivel pulmonar, ¿no? Bueno, exudativos. Bueno, ahí veamos nuevamente la siguiente, por favor. Ahí están los desmanes pleural, ese es el que se ve, mayor a 300 ml. La siguiente, por favor. Veamos los desmanes, son los clásicos, ¿no?
Son los desmanes pleurales que van hacia la parte inferior, a los centros cortodiafragmáticos, pero también vamos a ver luego, hay desmanes paraneumónicos que se focalizan en diferenciar. La siguiente, por favor. Ahí tenemos desmanes paraneumónicos. Doctor, doctor, está silenciado su micrófono. Continuamos, miren esos desmanes paraneumóricos, son localizados, loculados, que se llaman, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí están, ese es un desame incisural o intercisural, incisurales se llaman, ¿no? Que están en las cisuras, y esto denota patología infecciosa pulmonar en los lóbulos, ¿no? Siguiente, por favor, van a ver los cisurales, la siguiente. Ahí está, miren el cisural. Si puedes mostrar con tu cursor, por favor, te doy así el cisural, es ese, muy bien. Y el otro es el desame cosmático, el de abajo, esa mancha negra, no, a la izquierda. ¿Dónde está el cisural? Fíjate abajo, primero. Hay un puntito negro, no, hacia la izquierda, hacia la base del corazón. En el seno costodiafragmático derecho. Apúntame. Ahí hay un desame, muy bien. Ahora vuelve a la otra diapositiva, por favor. Ahora vean un paraneumónico, ahí así está una mancha, un parche. Subí un poco, 2 centímetros subí. Ese es un desame igualito, cisural. Son paraneumónicos. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, un desame masivo, ¿no? Donde se pueden hacer las punciones. Quiero, por favor, que subas una diapositiva más. Una anterior. Eso, ahí muy bien. No, una más abajo. La anterior estaba bien. No, esa. Ahí hay que hacer las, bueno, no estoy mostrando que ahí se hacen las punciones. En los desmanes pleurales importantes, más de 500, las punciones se hacen entre el quinto y sexto espacio intercostal, línea media axilar, principalmente. Si puedes mostrarnos, por favor, el quinto en el lado izquierdo. No estoy diciendo que eso hay que hacer el desarme, sino ejemplificando en esa placa. Ahí es, un poco más abajo, más abajo, más abajo. Ahí. Ahora de ahí se tienen que hacer las punciones o los tubos de tórax. Pero nosotros tenemos que la punción en realidad por debajo de lo que significa el desame pleural. Vuelve a mostrar el desame pleural ahí abajo. O así, la 31. La diapositiva 31. No la tengo. Eso, la 31. Muestra el desame en la izquierda de tu pantalla. El otro, esa es la derecha. El otro. Así es generalmente. Tenemos que hacer el desame por debajo de la unión del aire y líquido. Ve la curva esa. Ahí, eso. Por debajo, baja. Esas costillas, ¿no? Hay que obviamente hacer la percusión, la auscultación y se punciona ahí y sin problema de que haya un neumotórax, que es lo que podría suceder. Bueno, seguiremos adelante. Bueno, ahí está masivo, un desame pleural derecho masivo. Otra diapositiva, la siguiente, la 37. Bueno, ¿qué es el empiema pleural? Es pus en la cavidad pleural. Es un problema supurativo, piógeno importante. Puede producir pues el deterioro de la vida en poco, si es que no se hace un tratamiento adecuado. ¿Por qué se produce? Por contaminación de una herida, diseminación hematógena menos frecuente, contaminación directa del parénquima pulmonar. Aquí está importante cuando operamos pulmón,
hay que ver pues una asepsia, antisepsia adecuada, si no se quedan gérmenes y van a darnos eso, empiema. Luego la sutura de un absceso pulmonar. Entonces el empiema pleural tiene esas características y se puede producir por esas. Vamos a ver ahora qué se sucede en esto. Pues obviamente tos, expectoración, fiebre o alzas térmicas, dolor torácico, sin disnea y malestar general y anorexia. Son síntomas generales, eso es importante para ustedes, para que puedan ver. Bueno, ahí tenemos tos, fiebre, expectoración, dolor torácico, disnea y además malestar general y anorexia. La siguiente, por favor. Vamos a encontrar tres fases en la empiema. Vamos a encontrar la aguda, proliferativa y de organización o la crónica. La aguda es cuando el paciente comienza a tener la infección a nivel de la pleura y empieza. Proliferativa está después de las 48 horas, cuando ya empieza una diseminación. Y finalmente la organización o crónica es en la cual se trata de encapsular esa parte piógena para que no sea expuesto hacia el exterior. Entonces ahí tenemos las tres fases: aguda, proliferativa, de organización o crónica. El tratamiento tiene que ser antibacteriano y obviamente quirúrgico. Toracocentesis o toracotomía. No se olviden que los exudados es mejor una toracotomía. ¿Por qué? Porque los centesis, las punciones, son con aguas pequeñas y pueden con tubo T, no, perdón, con un tubo torácico, de drenaje torácico. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Quilotórax, que es la acumulación de la linfa, y además podemos tener neumotórax. El neumotórax ha sucedido mucho con pacientes que han sido atendidos y se les ha puesto, por ejemplo, un problema de un proceso infeccioso pulmonar y luego se abre hacia lo que significa el espacio pleural y obviamente les va a dar luego neumotórax. Siguiente, por favor. Bueno, el quilotórax, ya les he dicho, es el aumento del linfa a nivel de lo que significa la parte pleural y el pulmón. Generalmente son producidos por suturas traumáticas quirúrgicas, traumáticas de onda general o si no también por neoplásicas, ¿no? Aquí que vamos a ver en la radiología una presencia del examen pleural derecho que tiene más características que no sean exudativas como las que vimos hace rato en el seno costodiafragmático y una curva de concavidad importante. Aquí podemos ver todo lo contrario, quizás una curva de compresión hacia la parte inferior en el hemidiafragma derecho. Miren, hay una curva y un velamiento, ¿no? Entonces eso es importante. Lo más importante para destacar, valga las redundancias, son las estructuras traumáticas quirúrgicas del conducto torácico, que es donde se lleva mayor cantidad de linfa del organismo. Siguiente, por favor. El tratamiento. El quilotórax se puede producir por un trauma, ¿no? Y puede ser traumático, ¿no? También puede ser iatrogénico, con lesiones en una cirugía de tórax, unas punciones que se hagan en la parte de la unión acromioclavicular, puede producir eso, ¿no? Puede producir también quilotórax, se puede producir control importante postquirúrgico, ¿no? Y eso nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en las neoplasias, para ver el grado de avance y hasta dónde han podido hacer cosas. Siguiente, por favor. Bueno. Me toca hablar de esta parte, que es la parte infecciosa. La tuberculosis sigue siendo la mediastinitis y la laringitis es importante.
es importante. ¿Por qué? Porque necesita también todo lo que significa necesita una atención pues adecuada y cuidadosa, ¿no? Entonces vamos a ver en la parte infecciosa la linfadenosis tuberculosa, mediastinitis y linfangitis ascendente. Otras causas son la trombosis venosa, linfoangio, leiomatosis. Bueno, entonces ahí tenemos las características del infeccioso, el exudado y el transudado. Siguiente, por favor. Neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Es la presencia de aire en la cavidad pleural. Ahí vean, está con un circulito rojo. Hay tal cantidad de aire que está distendiendo las costillas. Eso se llama neumotórax. Atención. Y no es igual, miren, no hay trama bronquial o vascular en los espacios intercostales. Trama vascular, vean, no hay trama, se colapsa el pulmón. En el neumotórax se colapsa todo el pulmón. Y entonces queda, vean, entre los espacios intercostales, negrito. No hay vasos, no hay tramas bronquiales, no hay nada. Entonces vamos a ver eso. El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural y el pulmón se colapsa. Y a eso vamos a respirar con un solo pulmón. Entonces los mecanismos del neumotórax pueden ser traumáticos o espontáneos. Siguiente, por favor. Neumotórax espontáneo, es primario y secundario. El primario es generalmente ruptura de algún alveolo y ingreso de lo que significa el aire hacia lo que significa la cavidad pleural. Los secundarios son por las EPOC, las bulas enfisematosas, fibrosis quística, neumocistis, quistes congénitos, fibrosis pulmonar y además la embolia pulmonar. Eso es fundamental en el neumotórax, que es de características secundarias, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Evidentemente es importante destacar que el neumotórax principalmente es iatrogénico, iatrogénico en lo que significa en las punciones subclavias. Entonces eso es importante. Siguiente, por favor, ahí vamos a ver qué en la siguiente diapositiva. Iatrogénico, ¿ve? Es para poner una punción en lo que significa la subclavia o la vía venosa central, y ahí se produce pues la punción de la pleura y el neumotórax. Pero también se puede tener neumotórax en lo que significa un paciente que está con el ventilador mecánico. ¿Qué es lo que hace el ventilador mecánico? Nos da una cantidad de aire, una presión que es la normal. Si nosotros aumentamos esa presión, puede romperse y damos un neumotórax iatrogénico. Y el último es el postquirúrgico, que es natural. No les voy a decir que es normal, porque normal no está bien decir, sino es natural. Después de una cirugía de tórax, después de una cirugía que tengamos de tórax o de una cirugía, cualquier componente de la cavidad torácica. Un segundo, por favor. Después de cualquier cirugía con la que te toquemos, lo que significa el tórax es un postquirúrgico, va a hacerse neumotórax. Obviamente, ¿cuál es el tratamiento para el neumotórax? El tratamiento del neumotórax es colocar pues un tubo en drenaje de tórax a sello de agua en el quinto o sexto espacio intercostal, preferiblemente en el quinto espacio intercostal, línea axilar media o anterior, dice el libro. Yo sugiero más en la línea axilar media. ¿Por qué? Porque en la línea axilar media el paciente puede dormir en decúbito dorsal y en decúbito ventral. Bueno, el tubo al colocarse en el tubo de drenaje de tórax tiene que dirigirse a lo que significa la cúpula pleural. Otras causas de no, perdón, me había desconectado.
Eso sucede en lo que significa, a ver un ratito. Bueno, lo que les decía, bueno, vamos a ver que después de una perforación esofágica, obviamente se puede producir un neumotórax. Eso puede suceder en cualquier procedimiento endoscópico, quizás con la ingesta de algún cáustico, de algún producto que pueda lesionar al paciente. Entonces nosotros vamos a tener ese problema de la perforación esofágica después de perforar la pleura mediastínica. Eso es importante aclarar. Bueno, cuando el episodio es agudo y no se encuentra en lo que significa, y no estamos en lo que significa un ambiente hospitalario y el neumotórax, de pasa a un neumotórax, atención, porque puede ser isotensivo, atención, nosotros tenemos que pensar en qué, en descomprimir inmediatamente. El tratamiento quirúrgico de urgencia es en el segundo espacio intercostal, en la línea media clavicular, que es donde realizamos la punción. Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que producir o hacer lo que significa la punción. Eso podemos hacer con cualquier aguja hipodérmica. Eso es importante. ¿Qué más quiero decirles? El tratamiento definitivo ya hemos visto. El neumotórax puede ser leve, moderado y grave. Leve menos del 20%. Y aquí les quiero decir, cuando es menos del 20%, el tratamiento puede ser conservador. Puede ser netamente conservador el tratamiento. Entonces, ¿qué significa? Solamente con fisioterapia respiratoria el paciente puede tener una evolución relativamente favorable. Entonces, es lo que nosotros vemos en lo que significa el neumotórax leve. El moderado entre 20 a 40 ya creo que amerita, sobre todo si hay que ir a una disnea, y el grave el más del 40%. Quiero decirles que el neumotórax, atención, sí o sí, requiere un tratamiento quirúrgico. Si estamos en el hospital, obviamente el drenaje de tórax, les hemos dicho en cuarto, quinto, sexto espacio intercostal, principalmente el quinto, o si estamos en la calle con una punción a nivel del segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. La siguiente, por favor. Hablamos del neumotórax espontáneo, ¿no? Ya hemos visto que puede ser además segmentario y veamos el porcentaje y la cantidad de pulmón o de la cavidad pleural afectada. Si es menos de un 20%, reitero, no amerita un tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos volviendo a ver el mesotelioma. Y la siguiente, creo que con eso hemos terminado. El mesotelioma, no. Vamos a ver el mesotelioma. Es una neoplasia de las células de la pleura, y vamos a ver que son dos, localizado y difuso. El localizado es donde sucede en una sola parte pleural y el difuso es donde se sucede en todo lo que significa el campo pulmonar. Y vamos a ver que el difuso es más frecuente y es muy agresivo, ¿no?
Hay tipo epitelial, sarcomatoso y mixto, ¿no? El tratamiento debería ser la extirpación quirúrgica, pero no se puede extirpar toda la pleura. Lastimosamente tendríamos que extirpar todo lo que significa la pleura que está alrededor del pulmón y eso es muy difícil. Lo que les dije al principio, la sobrevida es bastante corta, hay una sobrevida muy pequeña. Generalmente hasta el año de vida estos pacientes están con una situación muy complicada y luego fallecen. Lo que sí, como es un- una patología agresiva, lastimosamente no responde pues tampoco de manera adecuada al tratamiento con quimio o radioterapia, la terapia adyuvante. Si bien lo utópico sería sacar toda la pleura, ese sería el tratamiento y todavía habría que ver porque la agresividad es muy importante de los pacientes con este mesotelioma, los cuales metastatizan rápido y la sobrevida es muy pequeña, como les dije. Bueno, con eso terminamos lo que significa los tumores de pared, neumotórax y toda la actividad de la pared torácica. Por favor, les voy a pedir, voy a cambiar, denme el dominio, voy a poner mis diapositivas ahora ya. Un minutito, denme 2 minutos para cambiar, denme. Está bien, doctor. Bueno, ahí ya tenemos, ¿no? Lo que significa el cáncer de pulmón, que es el siguiente tema grande que tenemos que avanzar. Les voy a dar una parte introductoria. Para hablar de cáncer de pulmón, tenemos que hablar fundamentalmente de lo que significa la etiología, localización, agresividad y sobrevida de los pacientes. Esto no es importante. Localización, tipo histológico, sobrevida y tratamiento de estos pacientes. Vamos a ver las características. El cáncer de pulmón, pues, una de las patologías más frecuentes oncológicas que tenemos, ¿no? Ya no da. No sé por qué no da, no puede cambiar. He cambiado, ¿han visto? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a ver la anatomía del pulmón, ¿no? El pulmón derecho tiene pues 3 lóbulos, superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior solamente. Evidentemente el derecho tiene 2 fisuras y el izquierdo tiene solo una. En tamaño es un poco mayor el pulmón derecho que el izquierdo, ¿por qué? Por la presencia indiscutible del corazón, ¿no? ¿Cuál es la función? Es realizar la hematosis pulmonar. ¿Qué es la hematosis? El intercambio de oxígeno entre la sangre y los alvéolos para poder tener sangre oxigenada, ¿no? Entonces, y hemos visto, transforman la sangre venosa en lo que significa su componente arterial. Perdón, su sangre venosa para ir luego oxigenada a la sangre arterial. Eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, entonces ya hemos visto el pulmón, ahora vamos a ver la segmentación. La segmentación no es muy importante, pues, veces apical, ventral, dorsal en los superiores y en las de abajo tenemos la distribución lateral medial en el lóbulo derecho, medio y la inferior que tienen los segmentos ya con ese basal, medial, basal anterior, lateral, basal posterior, basal y el superior o el de Nelson. Esas son las características de la anatomía que nos divide, ¿no? Vamos a ver el hilio pulmonar. Es importante ver el hilio pulmonar. ¿Qué significa el hilio pulmonar? Es el lugar por donde ingresan los órganos, vasos y nervios al pulmón para producir su efecto de funcionamiento y además para tener su actividad nutricia. Quiero decir que tenemos el pulmón tiene un bronquio, una arteria pulmonar, 2 venas pulmonares
que es la constitución. Obviamente, además tiene el sistema linfático y los nervios que penetran del plexo pulmonar. Eso es importante, y los linfáticos, ¿no? Es importante, es el sistema de circulación doble, que dice el sistema arterial pulmonar, que en realidad lo que significa la parte funcional del pulmón. El pulmón funcionalmente, obviamente, es decir, da la irrigación, cambia la sangre desoxigenada por la oxigenada, es decir, de la arteria, de la vena pulmonar, de la arteria pulmonar a las venas pulmonares, donde llevan ya una oxigenación que sea adecuada. Bueno, la parte nutricia del pulmón está dada por las arterias bronquiales y las venas que van también al sistema ácidos, que luego van a ir luego a la distribución de la parte cardíaca. Bueno, ahora veamos, el cáncer de pulmón es un problema de salud muy importante, no solo para nuestro país, sino para varios países. Evidentemente, los sistemas más avanzados en nuestro país, en nuestro contexto internacional, como son Estados Unidos, son los que le dan mayor estudio. Entonces, vamos a ver qué es la causa más frecuente de muerte por cáncer, porque estamos expuestos a todo lo que significa la contaminación ambiental. Entonces, vamos a ver qué es eso. Se presentan aproximadamente al 30% de mortalidad por cáncer, y vamos a ver que son diagnosticadas solo el 14%. Eso es en la estadística. Vamos a ver algo importante, los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores del riesgo del cáncer del pulmón? Van a ver, obviamente el tabaco, sin duda alguna, es fundamental. El asbesto es el otro, arsénico, cromo, níquel, radiación, y el quinto, la exposición indirecta al humo del tabaco. ¿Qué quiere decir? El uno está en la parte derecha, lo que ustedes ven, cáncer de pulmón con su cigarro, y es un fumador. Ese es el 1. 2, asbesto. 3, arsénico. 4, 5, radiación. 6, níquel. Y vamos a ver la exposición indirecta, lo que llamamos los fumadores pasivos. ¿Quiénes son los fumadores pasivos? Los que están en ambientes cerrados con fumadores de tabaco, ¿no? Entonces, esa es la principal causa del pulmón. Ahora vamos a ver qué produce la histopatología y la fisiopatología. Vamos a ver que el cáncer de pulmón va produciéndose de acuerdo a lo que sucede en lo que significa la parte de las células basales, en una proliferación. Se forman células atípicas, se estratifican, aparecen a comenzar metaplasia escamosa, va a producirse el carcinoma in situ y finalmente se produce el carcinoma invasor. Eso es lo que sucede normalmente. Vamos a ver unos datitos. La siguiente, por favor. Eso es lo que sucede. Vamos a empezar con el adenocarcinoma del pulmón para lo que significa la parte de lo que es la descripción, y aquí vamos a hacer un punto importante. Un segundito, por favor.